Es muy bueno estar con todos ustedes, Revolution Church. Hola Lone Tree, hola Colorado Springs, hola Ciudad de México. La familia está creciendo y es muy emocionante y estoy ansioso de saltar a la palabra de Dios con ustedes. Saben, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento de todas las escrituras, dijo que era Marcos 12:30, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y quiero que hoy hablemos un poco sobre lo que significa amar a Dios con toda nuestra mente. Como parte de ello, si tienes tu Biblia contigo, te animo a que vayas al capítulo primero de Proverbios conmigo. Proverbios capítulo 1, si eres nuevo en las Escrituras, si lo abres justo por la mitad y vas un poco a la derecha, probablemente llegarás a Proverbios justo después de los Salmos. Mientras haces eso, solo voy a decirte que sinceramente estuve en un tiempo de oración recientemente y el Señor trajo alguna corrección. Y escucha, sé que para aquellos de ustedes que me conocen es muy difícil imaginar que esto pudiera alguna vez ser necesario, pero ocurrió, ¿ok? No, de verdad. Que Dios me corrija es algo que ocurre muy a menudo. No soy ajeno a la corrección del Señor y de hecho la agradezco. Pero sé que cuando hablo de corrección, puedo discernir que para algunas personas crea un poco de incomodidad, como que no creo que me gustaría eso, ¿sabes? Creo que probablemente lo odiaría mucho, ¿sabes? Eso sería duro para mí. Creo que otras personas pudieran oír la palabra corrección y tener una respuesta interna negativa, aunque sepamos que es algo bueno y que es para nuestro bien y todo eso porque hemos oído las escrituras y demás. Pero internamente tenemos un tipo de respuesta diferente, porque aunque sepamos que es por nuestro bien, en realidad no se siente bien, ¿o sí? No se siente bien. Y por eso hoy vamos a hablar de este tema, porque es esencial para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, amar a Dios con toda nuestra mente. Y así, iglesia, ¿cuál es tu umbral para la corrección? Recuerdo que hace años leí un libro titulado El dolor del liderazgo. Esencialmente la idea del libro era que tu umbral de dolor es tu umbral de capacidad de responsabilidad. Me parece que también existe un umbral de corrección en nuestra relación con Dios. Nuestro umbral de corrección es realmente el mismo que nuestra capacidad de amar a Dios con todo lo que somos, incluida toda nuestra mente. ¿Quieres amarle? Pues requerirá recibir su corrección. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y esa palabra instrucción es la palabra hebrea musar. Significa corrección o disciplina o castigo. Cuando viene antes de tiempo es instrucción, cuando viene después del punto es corrección. Pero ese es realmente el significado de la palabra, que los necios desprecian la corrección. Pero ¿cómo respondemos a la corrección? Hoy quiero que hablemos de la corrección. Es muy emocionante, ¿verdad? Sé que está muy emocionados. Nunca había estado tan emocionado por ningún tema que haya anunciado al principio de un sermón. Vamos a hablar de la corrección. Hay dos componentes en la corrección. El primero lo vemos en Proverbios capítulo 2, comenzando por el versículo 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Esta es una imagen de ir proactivamente a buscar y obtener la sabiduría, obtener la instrucción, obtener la corrección antes de tiempo. O sea, no solo voy a esperar pasivamente hasta que me llegue y entonces responder en ese momento, sino que voy a perseguirla, voy a ir tras ella. En el Nuevo Testamento, siempre que leemos, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que pida. ¿Sabes cuál he descubierto que es el problema con eso? Los que carecen de sabiduría no saben que carecen de ella. Ay, Dios, tienes que ayudarnos aquí. Así que Dios se ha esforzado mucho para darnos su sabiduría, su perfecta guía
y consejo e instrucción, es decir, Él nos dice cómo vivir nuestra vida. Él nos dice cómo relacionarnos con nuestra esposa aquí. Él nos dice cómo trabajar para nuestros jefes aquí. Él nos dice cómo relacionarnos con aquellos sobre los que tenemos autoridad aquí. Él nos dice incluso cómo relacionarnos con las autoridades gobernantes. No siempre nos gusta todo eso, pero Él nos dice cómo hacerlo. Él nos dice cómo educar a nuestros hijos. Él nos dice cómo conocerle, cómo encontrarle, cómo agradarle, cómo conmover su corazón. Él nos dice cómo relacionarnos con nuestro dinero y qué hacer con él. Él nos dice cómo tratar a las personas, cómo relacionarnos con ellas. Él nos dice incluso en qué pensar en nuestros momentos de reflexión. Nos dice qué hacer con nuestro tiempo y mucho más. Se esforzó mucho. Está aquí en las Escrituras. Es para nuestra formación, es para nuestra instrucción. Y lo que Proverbios está describiendo aquí es entonces nuestro ir proactivamente tras ella y conseguirla para recibirla en comparación a simplemente esperarla. Una forma de pensar en la corrección o instrucción proactiva de Dios, yo diría que es esta. Así que, por favor, no codes a nadie, ni señales a nadie, ni menciones ningún nombre cuando haga esta pregunta. Pero, ¿a quién sueles considerar como una persona necia? Pon la lista en tu mente, ora por ellos, que Dios les bendiga, que Dios ame sus corazones. Estoy siendo gracioso, pero el punto es que probablemente hay un patrón que asocias con el comportamiento necio. ¿Cuál es ese patrón? Es caramba, siguen cometiendo los mismos errores, pero no parecen aprender de lo que hicieron antes y ahora vuelven a repetirlo. Ahora están repitiéndolo otra vez. Es como si ya hubieran estado ahí y piensas en ello como si fuera una tontería. Por el contrario, cuando pensamos en una persona sabia, ¿en qué pensamos? Pensamos en alguien que es como, ¿sabes qué? Eso no fue genial, pero realmente reflexionaron sobre eso, extrajeron todo el oro de esa experiencia, o a la inversa, eso fue bien y reflexionaron sobre por qué funcionó bien, cuáles son los principios que puedo llevar conmigo para seguir adelante y aplicar esas cosas. Y pensamos en ellos como una persona sabia, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo en términos generales en que esto es lo que pensamos de ello, más o menos, de un comportamiento tonto o un comportamiento sabio? Y una persona aún más sabia va más allá. No solo aprenden de sus propias experiencias, sino que realmente prestan atención a las experiencias de los demás. Por ejemplo, cuando ven que otra persona en serio la riega, piensan, ay, ¿qué puedo aprender yo de eso? Porque no quiero hacer lo mismo que ella. O ven a alguien hacer algo bien y prestan atención e intentan extraer todo el oro de ello. Así que es así como yo no quiero hacer eso, sí, me gustaría hacer más de eso. Esto es como ir más allá de aprender de mis propias experiencias para aprender de las experiencias de los demás. ¿No describirías esto como, sí, las personas realmente sabias hacen eso? Uno de ustedes está conmigo. Vale. Las personas sabias de todas, ¿qué hacen? Van más allá de todo eso. En realidad van y obtienen la sabiduría del mismísimo Dios omnisciente. Y ven que Él nos ha dado miles de años de éxitos como Él los define, tanto como fracasos como Él los definiría, que nos da la síntesis correcta, incluyendo a Dios en el centro de todo para llegar a las conclusiones correctas en nuestras mentes. Y ven eso y dicen, oh, voy a ir tras la sabiduría y el consejo y la instrucción de Dios. Todo esto para decir que este es el primer componente de la corrección. Es la corrección proactiva. Es conseguirla antes de tiempo, pero también hay un segundo componente. Porque la verdad es que podemos hacer todo eso y aún así vamos a cometer errores. Seguiremos haciendo cosas que están mal o simplemente cosas tontas, etcétera. Así que en el capítulo 3 del libro de los Proverbios da un pequeño giro. Empieza a hablar de otro tipo de corrección. Se trata de Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Así que cuando cometemos errores, nuestro Padre, porque es un Padre amoroso, no nos va, digamos que, a aplaudir para que sigamos cometiendo el mismo error una y otra vez. Si tenemos oídos para oír, oiremos su disciplina, oiremos su corrección, le oiremos reprendernos y aún así
Depende de nosotros lo que ocurra. Depende de nosotros cómo la recibamos. La recibimos, la rechazamos. De nuevo, no codeen al de al lado ni nada parecido. ¿A quién conoces que no escuche la instrucción? No escuchan la corrección. Hace poco estaba viendo algo y alguien estaba entrenando a alguien sobre cómo hacer algo. Era como un programa del Discovery Channel. Y mientras estaban entrenando a la persona en entrenamiento no estaba muy segura de sí misma y estaba muy preocupada, como, oh, realmente no quiero estropearlo. Y el instructor lo dijo, lo harás bien. Y la persona siendo entrenada dijo, bueno, ¿cómo sabes que lo haré bien? Él dijo, porque he hecho esto el tiempo suficiente como para saber que los que realmente lo van a estropear son los que cuando los estoy entrenando no paran de decir, lo sé, lo sé, lo sé, pero tú no lo dices, así que todo irá bien. Y yo estaba escuchando y me decía, hay mucha verdad en eso, ¿verdad? Simplemente la hay, y aunque no fuera un contexto de fe, en realidad es una verdad revelada bíblicamente. Proverbios 3:7, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Aquellos que son sabios en sus propios ojos no van a poder oír, no van a poder recibir. No es un refrán raro en las Escrituras, Romanos 12:6. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Eso es bastante memorable, debería llamar tu atención. Proverbios 26:16. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que los que se resisten a la corrección, ¿qué serán? Sabios a sus propios ojos. Lo que significa que harán lo que consideren mejor, porque piensan que lo que ellos piensan es lo mejor. Lo que nos lleva ahora a nuestro segundo punto. Nuestro primer punto era que había dos componentes en la corrección. Hay un componente proactivo y otro reactivo, pero también hay una convicción en la corrección. La corrección tiene una convicción. Para recibir la corrección de Dios, tenemos que tener la convicción de que Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Ahora sé que parece un poco gracioso decirlo en voz alta como, hermano, eso es bastante elemental. Eso vale algo menos que el precio que pagué a la entrada de la iglesia para que nos digas que Dios lo sabe todo. Pero a menudo hay una brecha entre lo que decimos, que creemos, y en lo que realmente creemos. Y la cosa es que todas las veces, si somos honestos con nosotros mismos, todas las veces que desobedecemos a Dios, toda vez que seguimos nuestro propio camino en vez de su camino, toda vez que desafiamos su autoridad, cada vez que decimos, hey, sé lo que dice Él, pero simplemente voy a seguir de acuerdo a lo que veo, lo que eso está revelando es que en realidad creemos que conocemos mejor, que sabemos más de lo que Él sabe, que sabemos más que Él. Pero si tenemos esta convicción, Él lo sabe todo y yo no. Entonces desde ese lugar podríamos incluso estar mirando por este camino y estar tan seguros de que este es obviamente el mejor camino, pero oírle decir, no, por ahí no, por aquí. Pero si tenemos la convicción de que Él sabe todo, podemos decir, seguramente Dios ve algo que yo no veo. Él sabe algo que yo no sé. No sé qué es. Tal vez esto parece bueno, pero a la vuelta de la esquina simplemente no va a ser. Y esto parece muy malo, pero en realidad algo va a cambiar. Como no sé lo que es, pero sé que Él sabe más que yo y lo sabe todo. Y por eso podemos recibir su corrección, incluso cuando contradice lo que vemos. Así que esa es la convicción de la corrección. Ahora, obviamente estamos hablando de la corrección del Señor, pero hay una pieza que se conecta con recibir corrección unos de los otros. Obviamente no creemos que ninguna persona lo sepa todo, así que no es exactamente la misma convicción, pero es similar, porque cuando acudes a la gente para obtener sabiduría, probablemente no sea alguien que crees que sabe menos que tú sobre todo, ¿verdad? Cuando acudes a alguien en busca de sabiduría es porque piensas, sabe algo que yo no sé. Ahora, probablemente no pienses que saben más de todo que tú. Pero apuesto a que cuando acudes a alguien en busca de sabiduría o estás realmente abierto a lo que tenga que decirte, crees que hay algo que sabe
mejor que tú. Para ponerlo en un contexto bíblico, somos capaces de recibir corrección unos de otros cuando honramos la gracia única que fluye por su vida, o las gracias únicas que fluyen por su vida. Miren, si pensamos, ¿sabes qué? Yo soy el todo en uno, soy el tipo de la revelación, oigo lo que él dice, soy el tipo del entendimiento, sé exactamente lo que quiere decir y por qué, soy la persona de la sabiduría y sé cómo ponerla en práctica. Si soy el todólogo, que tiene el panorama completo de nuestras conclusiones y nuestras decisiones, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que no voy a escuchar a nadie, no voy a honrar las gracias que fluyen por la vida de los demás. Siempre es una bandera roja para mí. Cuando tienes al profeta que también es el sabio aplicador, porque mi experiencia general es que Dios nos sitúa en algún punto del espectro, en el extremo de la revelación, en el extremo de la comprensión, en el extremo de la sabiduría. Y cuando empezamos a pensar que todo eso se ha reunido en uno, realmente nos pone en riesgo, en gran riesgo, de no tener humildad, de actuar con arrogancia, de no ser entrenables, de no poder ser corregidos por otras personas. Recuerdo que cuando era adolescente me dijeron algo que sé que era bien intencionado, pero realmente creo que era un mensaje del enemigo que en realidad intentaba desviarme del camino, y simplemente me dijeron: si Dios tiene algo que decirte, te lo dirá directamente. Y recuerdo que pensé que eso suena bien porque ya sabes, somos así los unos con los otros. ¿Tienes algo que decirme? Soy del sur de Estados Unidos, así que si alguien murmura de ti, eso no es chido. Es como, si tienes algo que decirme, entonces ven directamente a mí. Así que tomé esta ética de chico sureño y la apliqué a Dios. Dios, si tienes algo que decirme, puedes decírmelo directamente. No quiero que hables de mí con nadie más. Y eso tenía sentido, pero ¿realmente cuadra eso con la forma en que Dios se ha revelado a sí mismo consistentemente a lo largo de toda la Escritura? No. Él siempre elige hablar a través de personas a otras personas. Es parte de quien Él es. Y hombre, si tomamos eso como Él tiene que decírmelo a mí o no voy a recibirlo en absoluto, vamos a estar mucho en un deporte individual. Y no seremos capaces de recibir la gracia que fluye a través de la gente que nos rodea, que en realidad es para nuestro beneficio, es para nuestra edificación, por utilizar la palabra bíblica. Pero rechazaremos todo eso. Cuando dices que estoy dispuesto a ser corregido por Dios, pero no por los demás, en realidad estás limitando la corrección que estás dispuesto a recibir de Dios. Porque Dios muchas veces trabaja a través de otros. Y su gracia fluyendo a través de la gente que nos rodea suele ser la respuesta a muchas de nuestras oraciones. Pero volvamos al punto principal. Con Dios, para recibir su corrección, tiene que haber una convicción así: Dios, tú lo sabes todo. Con los demás tiene que haber una convicción algo similar. Hay una gracia de Dios en la vida de esta persona y quiero honrar eso y quiero recibir esa palabra de revelación o ese entendimiento o interpretación o la sabiduría para saber cómo aplicar esto a mi vida. Solo quiero honrar eso y muchas otras formas de gracia también. Pero esas dos cosas, los dos componentes en la única convicción, ¿es eso todo lo que necesitamos saber para poder recibir la corrección? Quisiera, pero por desgracia no lo es. De lo contrario, creo que probablemente todos lo haríamos excelente cuando se trata de recibir corrección, pero eso no suele ser súper cierto en la humanidad. Así que hay algo más pasando que se interpone en nuestra capacidad de recibir algo. Es algo que para la mayoría de nosotros creo probablemente pase completamente inadvertido, pero vemos en todas las Escrituras que hay algo en la vida de una persona que es la resistencia oculta a su capacidad de recibir corrección. Y esa cosa va a ser una fuente alternativa de confort. Lo que significa que cuando la corrección empieza a socavar una fuente alternativa de confort o de confianza fuera de Dios, es cuando vamos a entrar en una situación en la que no estaremos tan abiertos a recibir la corrección. Un par de ejemplos. Miren a Salomón. Como sabes, Dios le dio a Salomón una gran sabiduría, pero en lugar de tomar la sabiduría y utilizarla para hacer lo que Dios decía, para cumplir los objetivos de Dios, tomó la sabiduría
y simplemente la utilizó para cualquier otro objetivo que tuviera. En general, podrás reconocer cuando hay una gracia de sabiduría en la vida de alguien, porque puedes ponerle en un montón de situaciones diferentes y decirle, esta es la meta, y sabrá realmente cómo llegar a ella. Es como una capacidad estratégica. Oh, esta es la meta, ok. Y en el trabajo usualmente les va realmente bien porque tienen ese don de sabiduría para saber cómo hacerlo. Es decir, cómo interactuar con la gente, cómo emplear su tiempo, qué hacer para que se cumpla ese objetivo. El problema es que si Dios nos da sabiduría y entonces, de hecho, podemos tomarla para lograr los objetivos de cualquiera, mis objetivos, sus objetivos, sus objetivos. Yo solo sé qué hacer para que suceda. Eso es sabiduría. Pero al mismo tiempo, eso no es sabiduría. Porque la sabiduría, cuando se opera correctamente, es decir a Dios, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres conseguir en esta circunstancia? Y luego aplicar la sabiduría a lo que Él dice que es el objetivo. Pero cuando se deja de escuchar lo que Dios pretende, se aplica de cualquier otra forma. ¿Estamos siguiendo la pista? Así que este Salomón, ¿alguna vez te has preguntado cómo reconcilias que sea él como el hombre más sabio y que se le diera el don más sabio, pero que sin embargo haga las cosas tan mal? Bueno, así es como. Se le concedió la gracia de la sabiduría, pero solo la utilizaba para otros objetivos que hacer lo que Dios decía y cumplir lo que Dios decía. Y vemos que la corrección entra en la vida de Salomón bastante pronto. Estaba terminando de construir el templo, que fue lo primero que hizo cuando se convirtió en rey. Como recordarás, el rey David le había preparado todo, había hecho trazar los planos arquitectónicos, todas las piedras estaban cortadas y talladas y toda la madera estaba apilada, todo el oro, todo estaba preparado y todos los obreros estaban listos. Básicamente bastó con que Salomón dijera, de acuerdo, vamos a darle. Y entonces al final de la construcción del templo, lo primero que hace es que Dios le hace esta advertencia. Tienes que andar en mis caminos. Y si no lo haces, le dio la advertencia. Entonces esto es lo que va a pasar. Solo un par de capítulos después, leemos en Primera de Reyes 11, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Como ves, para que Salomón hubiera recibido la corrección del Señor, cosa que obviamente no hizo, había una resistencia oculta. Es decir, tenía toda esta sabiduría, pero había una resistencia oculta. Le habría costado su fuente de confort, su fuente de confianza, que en realidad era confiar en su sabiduría para conseguir lo que quería, que era la paz y la seguridad en la vida. Tenía un objetivo para la sabiduría de Dios distinto a para lo que estaba destinada. Hay tantos ejemplos en las Escrituras. Piensa en Herodes. Herodes oye la profecía del rey venidero que nacerá en Belén. ¿Y qué hace? Se limita a decir, qué tontería, no me lo creo. No, manda gente a asesinar a todos los bebés varones. Incluso lo cree cuando lo oye. Así que cree que es la palabra de Dios y aún así se opone. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a renunciar a su propia fuente de confort y a su propia fuente de confianza, que era su propio poder. Herodes se reconfortaba en su poder, no en los planes y propósitos de Dios. A la inversa, piensa en Saulo. Fue corregido, obviamente fue corregido de forma bastante severa y dramática en el camino a Damasco, pero cuando Saulo, al que llamamos Pablo en el Nuevo Testamento, cuando él recibió la corrección, estuvo dispuesto a renunciar a su fuente de confort. ¿Y cuál era para él su fuente de confort? Le costó su justicia propia. Así que para él recibir esta corrección y oír que la salvación viene por gracia, mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, judíos y gentiles, eso le costó su justicia propia. Y su confort y su confianza se basaban en su justicia propia. Así que este es el principal aprendizaje para hoy. Tenemos que saber cuál es la resistencia oculta para poder recibir la corrección del Señor.
Es el coste de nuestras fuentes alternativas de confort. Y sigo utilizando confort y confianza casi como sinónimos porque están muy cercamente relacionados. Nuestro confort es a menudo aquello en lo que encontramos confianza. A veces hablamos de personas que hacen movimientos que limitan su carrera. Estoy aquí para decirte que en el reino de Dios existe algo así como un movimiento que limita el confort. Algún confort al que no estamos dispuestos a renunciar, al que miramos y en la que confiamos fuera del Señor. Nos limitará para ser capaces de recibir su corrección. Por lo tanto, nos limitará para ser aquellos que puedan amarle con toda nuestra mente y todo el resto de nosotros. Esta es la razón por la que Dios dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Él nos está manteniendo en encontrar todo lo que necesitamos en Él. Porque si empezamos a pensar que es esta cosa, si empezamos a hacer de esa cosa nuestra fuente, ahora le limitaremos a Él como Dios en nuestras vidas. Para decirlo de otro modo, nuestra resistencia es la corrección que se debe a que sabemos que nos costará aquello mismo en lo que encontramos confort. Así que, ¿qué hay de nosotros hoy? ¿Qué puede interponerse en nuestro camino? Solo quería ir a un par de ejemplos y mi esperanza es que esto nos ayude a todos a estar con Dios y mirar un poco más el corazón. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conforts a los que podemos negarnos a desprendernos y por ello nos cuestan el beneficio de la corrección? Uno de ellos es el control. El control es una fuente de confort y confianza para muchas personas. Para algunos el control es una poderosa corriente con la que han aprendido a cumplir su voluntad en el mundo. Y eso puede darse en las relaciones, puede darse en los tratos de negocios, puede darse en cualquier cosa. En algún momento la persona aprendió que siendo controladora, ya sea a través del poder o a través del berrinche o a través del castigo o de cualquier otra forma que se necesita para tener control, simplemente aprendió que puede lograr su propia voluntad en el mundo, siendo controladora. Y cuando alguien actúa de esta manera, le llega la corrección de Dios. Tal vez respecto a no enseñorearte de aquellos sobre los que tienes autoridad, como hacen los gentiles, que se encuentran en una parte de las Escrituras, o tal vez respecto a dar una respuesta amable, otra parte del consejo de Dios en las Escrituras. Pues bien, ¿qué harán en estas cosas concretas? Las rechazarán. Puede que no rechacen todo, pero rechazarán estas. ¿Por qué? Porque si las aceptaran, les costaría aquello en lo que encuentran su confort o su confianza, que es su capacidad para controlar a la gente en situaciones. Entonces, unas personas no reciben corrección porque este es su confort, está en su control. Mi capacidad de controlar es lo que me da confort. ¿Qué otra cosa puede impedir que recibamos corrección? Para algunos de nosotros es una relación o relaciones. Y como nuestra fuente de confort está en esa relación o en esa red de relaciones o lo que sea, no podremos recibir la instrucción y la corrección de Dios siempre que nos llegue. Así que puede que Dios diga, por ejemplo, quiero que se digan la verdad en amor los unos a los otros. O cuando Dios dice que nos animemos, que es literalmente exhortarse los unos a los otros cada día. Así que nos está diciendo cómo abordar nuestras relaciones, pero no lo haremos, no con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro confort o nuestra confianza está en esas relaciones. Y por eso aplicar la corrección de Dios a ellas en particular puede costarnos lo que nos reconforta. Y así rechazamos la corrección de Dios aplicada a esa situación. Esto puede ocurrir en cualquier relación, ciertamente. También lo he visto en muchos círculos ministeriales. Que una persona, un ministro, se convierte en alguien a quien se tiene en gran estima y entonces mantener esa relación se ve como una fuente de confort. Y entonces hacer cualquier cosa que pueda costar que esa persona te vea como leal o unificado o lo que sea, simplemente no se hará porque eso es una relación. Eso se ha convertido en una fuente alternativa de confort en la vida de una persona. ¿Captas la idea? Para algunos no pueden recibir la corrección por una razón diferente. Es porque tienen confort en su propia bondad. Para algunos su fuente de confort es ser una buena persona. Y como que de ahí proviene su confianza.
Puede ser algo así como soy una persona moralmente buena, tengo buenas intenciones. Para otros es más como una cosa de excelencia. Su confort viene de cómo hago las cosas bien o lo que sea. Es como una bondad en esa forma. Pero como llega la corrección, y la corrección implica naturalmente que en realidad no somos perfectos y quizá no tan geniales como creíamos, si nuestro confort está en nuestra propia bondad, seremos molestados cuando llegue la corrección, porque aceptar la corrección o la necesidad de ella y aplicarla nos costaría aquello en lo que nos estábamos reconfortando, que es ser buenos, o ser perfectos, o ser excelentes, o lo que sea. Para otros, esto puede tener lugar en forma de actividades extraescolares, actividades físicas, recreo, juego, cosas así. Eso puede ser una manera de recargar fuerzas para mucha gente. Es lo que les apacigua el alma. Es una fuente de confort. Simplemente quieren estar afuera, disfrutan hacer cosas divertidas, son fiesteros. Esas cosas no tienen nada de malo en lo natural. Pero si son una fuente alternativa de confort que alguien no está dispuesto a abandonar, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, su cónyuge podría acercarse a ellos y decirles, oye, realmente no estás llevando tu parte de la carga aquí en la casa. Nadie ha oído eso nunca. Pero para que la persona reciba esa corrección en esa situación, tendría que admitir realmente que están siendo un poco egoísta o lo que sea. Pero lo que les costaría es aquello en lo que se están reconfortando, que es su recreación, sus actividades, sus juegos, sea lo que sea. Para otra persona puede ser inteligente, puede que le reconforte ser inteligente. Soy una persona inteligente, su confianza proviene de ser una persona inteligente y así es como saber las respuestas, ser el experto. Pero entonces cuando llega la corrección que dice que hay algo más que quizá no consideraste o que quizá llegaste a una conclusión equivocada, ¿qué harán si están comprometidos con ese confort, sea o se estén reconfortando en el hecho de que son inteligentes? Pues van a rechazarlo porque les va a costar su confort. La cuestión es esta: hacer de cualquier otra cosa que no sea Dios la fuente de nuestro confort es extremadamente costoso. Costoso porque nos coloca en una posición en la que hasta que esa cosa no sea sacrificada por amor a Dios, rechazaremos perpetuamente el consejo o la corrección de Dios que venga contra ella. Lo que significa que no estaremos amando a Dios con todo lo que somos. No amaremos a Dios con toda nuestra mente porque en realidad estamos en desacuerdo con Él y con lo que Él dice. Pero es más significativo, es más peligroso que eso, porque siempre que rechazamos lo que Dios dice, tenemos que entender algo, que nos estamos entrenando para sentirnos cómodos, para estar a gusto en una determinada forma de relacionarnos con Él. Una cierta dinámica con Dios. Cuando no estamos de acuerdo con Él, estamos reforzando en nuestra mente y en nuestra alma que yo sé más que Él. Y eso es peligroso. Cuando discutimos con Él, nos estamos entrenando para acostumbrarnos a menospreciarle, a tratarle como si fuéramos iguales, y eso es peligroso. Cuando ignoramos lo que Él dice, nos estamos entrenando para sentirnos cómodos, silenciándole, ignorándole, y eso es peligroso para nuestras almas. Y con el tiempo, cuando hacemos eso, lo que encontramos es una deriva cada vez mayor. A medida que seguimos a la deriva en la desobediencia, también crecemos en el engaño. Creo que muchos de nosotros comprendemos que el engaño precede a la desobediencia. Lo que no comprendemos es que el engaño también sigue a la desobediencia. A medida que nos distanciamos de su guía y de su hablar, de su corrección, empezamos a llegar a conclusiones erróneas. O que Dios debe estar bien con mi desobediencia, o que en realidad no es para tanto. O que en realidad no nos está costando tanto como pensábamos. Y se nos nubla la mente, se nos nubla la vista. Todo ello mientras nos angustiamos cada vez menos por la distancia que se ha ido formando entre nosotros y Él. Si vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, es porque clamamos repetidamente: Dios,
tú sabes todo, yo no. Tú lo sabes todo y yo no. Proviene de buscar repetida y consistentemente de forma proactiva su corrección. Dios, antes de moverme, Dios, antes de hacer nada, quiero escucharte. Dios, ¿qué camino debe tomar? ¿Debo ir por este camino? ¿Qué debo hacer? Amar a Dios con toda nuestra mente surge de buscar consistentemente el conocerle. Cada vez más, Dios, estoy gritando, estoy clamando, quiero conocerte, quiero conocer tus caminos. Amar a Dios con toda nuestra mente proviene de aplicar consistentemente y repetidamente su corrección, respondiendo a la guía y a la instrucción de su Espíritu. Estar de acuerdo con Él, apartándonos del pecado y diciendo: Dios, guíame. Guíame por el camino eterno. Tan simple como esto resulta ser bastante complejo, y es porque en realidad no tiene mucho que ver con la comprensión, sino tiene mucho que ver con nuestra comodidad. Y a menudo nuestro confort, las cosas que encontramos como fuentes alternativas de confort, están tan enterradas en lo profundo de nuestra alma. Hace falta el Espíritu de Dios para iluminarlas, para echar luz sobre ellas. Pero si hemos estado en este proceso de distanciarnos de Él y silenciarlo, hace que sea aún más difícil oírlo. Pero Dios es rico en misericordias. Esa es la buena noticia. Significa que si nos dirigimos a Él y le preguntamos, Él hablará, nos lo mostrará. Él rescatará y liberará si solo acudimos a Él con un corazón dispuesto y oídos abiertos. La iglesia está hecha para una cosa. Tenemos una misión, un propósito, una verdadera definición de éxito. Solo una cosa que importa. Si acertas en esto, realmente tendrás todo lo demás bien. Si te equivocas en esto y aciertas en todo lo demás, tendrás todo lo demás mal. ¿Qué es? Es amarle a Él, nuestro Hacedor, nuestro Creador, el que nos amó. Es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él es digno, amén. Amén. Voy a invitarnos a inclinar la cabeza.